Bueno, aquí estamos de nuevo. El propósito de este armado estará enfocado en un PC para jugar. Obviamente sirve para más que eso, pero nuestro foco principal en este armado será poder jugar en una resolución 1080p con gráficos medios y altos según el juego y de forma fluida. Que el equipo nos dé posibilidades para mejorar a futuro para no tener que cambiarlo por varios años, pero como siempre con el menor precio posible. Así que en esta oportunidad continuaremos con Ryzen. Pero en esta oportunidad el objetivo principal no será el CPU, sino que será la tarjeta de video. Todo el armado estará en base a la tarjeta de video y para esta oportunidad seleccionamos la tarjeta MSI Gaming Radeon RX 6400. Esta tarjeta es buena porque te ofrece la posibilidad de disfrutar a juegos actuales en tu PC sin gastar mucho dinero. Además tiene un diseño pequeño y silencioso que cabe en cualquier gabinete y no te molesta con ruidos molestos. También te permite aprovechar las ventajas de la tecnología AMD RDNA 2 como el AMD Infinity Cache, que mejora el ancho de banda y reduce el consumo de energía. Y por si fuera poco, también es compatible con las últimas tecnologías como el DisplayPort 1.4, HDMI 2.1, FreeSync y Direct 12, que te garantizan una buena experiencia visual y una mayor fluidez. Y si hablamos específicamente de las características de esta tarjeta de video, estamos hablando de una tarjeta de video que tiene dos unidades de cómputo gráfico, con una frecuencia base de 1467 MHz y una frecuencia máxima de 2321 MHz, 4 GB de memoria GDDR6 con una interfaz de 64 bits y una velocidad de 16 GB por segundo. El soporte es para PCI Express 4.0, pero también lo podrías colocar en un PCI Express 3.0, pero para este armado no va a haber ninguna dificultad. También tiene un diseño compacto y silencioso con un ventilador Thor. El precio aproximado de la MSI Gaming Radeon RX 6400 es de $139 o 158 euros. Por supuesto, vuelvo a recordarte que los links de todos los componentes que te estoy mostrando en este video, por supuesto lo vas a tener en la descripción de este video para que tú mismo puedas chequear cómo están los precios. Bueno, ya con esto tendríamos la tarjeta de video y seguro que si te viste el video del presupuesto de $350 estarás pensando en el Ryzen 5 4600G, y aunque pudiera servir para esta configuración, nos decantaremos por un procesador un poco más actual, que también es económico y es una mejor opción de cara al futuro para este armado. Así es, el procesador que vamos a elegir para este armado es el AMD Ryzen 5 5500. Este procesador en particular no posee gráficos integrados. ¿Sabes qué significa esto? Que está mucho más especializado en sacar el máximo rendimiento de la tarjeta gráfica de este montaje. Pero no solo de esta tarjeta gráfica, sino que pudiéramos exprimir el rendimiento hasta de una 3070 o una 3080, lo que significa que tendríamos juego para rato. Este procesador tiene 6 núcleos y 12 hilos, lo que significa que también puede ejecutar múltiples tareas al mismo tiempo sin perder rendimiento. Su velocidad base es de 3.6 GHz, pero puede llegar hasta los 4.2 GHz en modo turbo, lo que le da un gran potencial para los juegos más exigentes. Además tiene una caché L2 de 3 MB y una caché L3 de 16 MB, lo que le permite acceder más rápidamente a la información más relevante. Y todo eso con una tecnología FinFET de 7 nanómetros que reduce el consumo de energía y el calor generado. Es un procesador que te ofrece lo mejor de ambos mundos, potencia y eficiencia. El precio aproximado de este AMD Ryzen 5 5500 es de $98 o 105 euros. Y el motivo de que este procesador esté al mismo rango de precios con 4600G es que el anterior procesador sí posee gráficos integrados y este no. Pero esto es muy bueno para este caso, porque nuestro enfoque va a ser jugar, pero es con una tarjeta de video. Pero obviamente no te voy a dejar con la duda. Yo sé que tú quieres saber cuál es el rendimiento o cómo puede rendir en juegos este procesador, por supuesto con esta tarjeta de video. ¿Qué tanto puede hacer esta combinación? Pues te lo voy a dejar a continuación. Some sort of pain, you caused a permanent stain, which has determined your fate. I've never seen so clear, I feel the end and it's near. The day of reckoning's here, the sound of deafening fear. Don't die if you try.
bien, pero como solo llevamos $237 de nuestro presupuesto, vamos a continuar con la placa. La placa que elegimos para este armado también va a ser la Gigabyte A520M S2H. Esta placa sin duda sigue ofreciendo lo mejor de la calidad y de economía al mismo tiempo, por lo cual lo usaremos para este ensamble, dado que es compatible con este procesador y en caso de no estar actualizada solo necesitaríamos un pendrive USB. A diferencia de otras placas con que también son compatibles, es necesario tener un procesador de generaciones pasadas para poder actualizarla. Y nuevamente voy a decirte las bondades de esta placa de video. 2 ranuras de memoria DDR4 de doble canal a 5000 MHz, una ranura PCI Express 3.0x16 y 2 ranuras PCI Express x 1, un puerto M2 para SSD NVMe o SATA, 4 puertos SATA 3 para discos duros o unidades ópticas. El chipset es el A520 con solución VRM digital pura, LAN Gigabyte Gaming con gestión de ancho de banda, audio Realtek ALC887 de alta definición con condensadores de audio. Los puertos traseros están bien para las múltiples conectividades que podemos llegar a tener con esta placa. Tecnología RGB Fusion 2.0 para personalizar la iluminación LED, Smart Fan 5 para controlar la velocidad y temperatura de los ventiladores y Q-Flash Plus para actualizar la BIOS sin necesidad de CPU o memoria. Y como ya sabemos, el precio aproximado de la Gigabyte A520 S2H es de $74 o 78 euros. Y ya con esto llevaríamos $311 de nuestro presupuesto hasta este momento. Pero no te angusties que el presupuesto se va a alcanzar. Y como ya es momento de elegir la memoria RAM, las RAM que vamos a utilizar van a ser las Corsair Vengeance RGB Pro de 16 GB. Como esta PC la queremos específicamente para jugar, también queremos que por dentro no se vea tan simple, pero por supuesto sin gastar tampoco mucho dinero. Y es ahí donde entran las memorias RAM de Corsair, no solo porque van muy fluidas para los juegos y aplicaciones, sino que además le da un toque de color especial a este armado, pudiendo elegir entre varios efectos de iluminación RGB y sincronizarlos con otros componentes de Corsair por si queremos ampliar la cantidad de RGB que vamos a querer al futuro. Es muy fácil de instalar y configurar, solo hay que encajar los módulos en las ranuras y activar el perfil XMP en la BIOS. Y lo mejor de todo es que tiene una buena relación calidad-precio. Y hablando de las especificaciones exactas de esta memoria RAM, tiene una capacidad de 16 GB y son 2 módulos por 8. La velocidad es de 3200 MHz, la latencia es CL16, el voltaje es de 1.35 voltios, iluminación RGB dinámica multizona, la altura es de 51 milímetros y tiene compatibilidad con Intel XMP 2.0 y AMD Ryzen. Estas Corsair Vengeance RGB Pro de 16 GB tienen un precio aproximado de $54 o 67 euros. Y ya con esto nuestra PC está agarrando forma y llevamos $365. Pero aún no hemos terminado, vamos con el almacenamiento. Para el almacenamiento vamos a utilizar el EV.2 Crucial P3 SSD PCI Express generación 3 de 1 TB. Este SSD es una pasada, no solo arranca el sistema en segundos, sino que también carga los juegos y las aplicaciones muy rápido, que es justo lo que estamos buscando para este armado, y 1 TB nos va a servir para varios juegos en simultáneo, además de guardar archivos personales, y a futuro tendríamos los puertos SATA libres si necesitamos más almacenamiento. Recordemos que el formato de este M.2 es de 2280, tiene una velocidad de lectura hasta de 3500 MB por segundo y una velocidad de escritura hasta de 3000 MB por segundo, teniendo una resistencia hasta de 300 TBW. El precio aproximado del M.2 Crucial P3 SSD PCI Express generación 3 de 1 TB es de $54 o 62 euros. Ya con esto tendríamos lo más importante por solo $419, pero aún nos falta un componente para proteger todos los demás componentes, que en este caso es la fuente de poder, y para este armado en particular vamos a utilizar la Thermaltake Smart de 600 vatios. Un punto hay que dejar claro, no necesitas 600 vatios para este armado. Entonces, ¿por qué ponemos esta fuente? Porque su capacidad nos permite a futuro solo cambiar la tarjeta de video si queremos mejorar esta configuración. Podríamos incluso colocar una RTX 3080 que un consumo al 100% con todos los componentes sería un aproximado de unos 560 vatios. Y eso sería en un caso de estrés extremo. Así que sí, con esta fuente podríamos usar cualquier tarjeta gráfica de gama media, incluso las próximas por salir. Por eso elegimos esta fuente en lugar de una de 500 vatios, pensando a futuro. Además tiene una buena relación calidad-precio. Como ya lo hemos hablado, tiene una potencia de salida de 600 vatios y una certificación 80 Plus de eficiencia. Ventilador de 120 milímetros que se adapta a la temperatura y al ruido. Diseño ATX compatible con la
mayoría de las cajas y placas base, múltiples protecciones contra sobretensiones, sobrecorrientes, cortocircuitos y sobretemperatura. La garantía es de 5 años y una vida útil estimada de 100.000 horas. Dime tú si esto no es bueno, bonito y barato, una fuente que va a proteger tu equipo y que realmente no es tan cara, porque la Thermaltake Smart de 600 watts tiene un precio aproximado de $49 o 63 euros. Ya con eso llevaríamos $468. Ahora solo nos falta el gabinete donde vamos a colocar nuestros componentes, y te traigo uno que combinará excelentemente con nuestro PC de juegos, que sería el case Big Fenix Nova Mesh TG. Es un gabinete que ofrece un gran flujo de aire y una estética moderna para los amantes del RGB. Tiene espacio suficiente para albergar componentes de alto rendimiento y mantenerlos refrigerados. También tiene un diseño sencillo y limpio que facilita el montaje y la gestión de cables. Y como este armado está pensado a futuro, dudo mucho que quieras cambiar este gabinete una vez que lo tengas. Y así como lo puedes ver, tiene por supuesto un diseño elegante con panel frontal de malla, iluminación ARGB con 4 ventiladores preinstalados, cristal templado en el lateral y compatibilidad con placas base Mini ITX, Micro ATX, ATX y EATX, teniendo también por supuesto un soporte para radiadores hasta de 360 milímetros en el frontal y 240 milímetros en el superior, filtros de polvo extraíbles, 2 puertos USB 3.0 y 2 conectores de audio en el panel frontal. No sé tus gustos, pero por lo menos para mí esto es una belleza de case, es una belleza de torre. Y este Big Fenix Nova Mesh TG tiene un precio aproximado de $74 o 108 euros. Y ya con esto tendríamos un PC hermosísimo por $542. Sí, sé que el presupuesto es 550, pero te recuerdo, algunos componentes suben y otros bajan. No suben exageradamente, pero pueden subir un poquito, otros pueden bajar, y por eso es que el presupuesto es $550. Un PC hermoso, económico, con capacidad para mejorar y con el que podemos jugar por mucho tiempo. Nuevamente te doy las gracias por escuchar esta propuesta que te acabo de dar para que te armes un PC muy bonito y muy bueno. Pero por supuesto, si te gustó, no te vayas sin suscribirte, activar la campanita o ver también este videito que te voy a dejar por aquí, que va a ser el siguiente armado que vamos a proponer para tu PC.